Luego también quería preguntarte que, bueno, según tu experiencia, tus estudios en todo esto, porque son muchos años, ¿qué es lo que, o sea, sabéis qué es lo que ocurre cuando falleces? Hombre, sí, tengo todo un libro escrito, Crónicas del Más Allá, que me tardé 3 años en escribirlo. Hice o configuré el libro recopilando transmisiones de los fallecidos desde el otro lado, en que te contaban qué nos pasa. Bueno, pues ahí es todo un proceso desde, digamos, de cuando tú te mueres y ya ves el cuerpo y tú estás fuera, un poco como las experiencias cercanas a la muerte, Sí, solo que sí, las experiencias cercanas a la muerte, todos los enfermos en esa situación vuelven a la vida porque no se han ido del todo, no han dado el paso al otro lado, pero claro, mi libro empieza quizá donde termina los experiencias cercanas a la muerte. Pues hay, por supuesto, el abandono del cuerpo físico, por eso, vamos a ver, en los cementerios es donde menos personas se quedan. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando te mueres, si tienes la tentación de quedarte con tu cuerpo, ves enseguida que se va pudriendo, ¿sabes? Entonces sales corriendo. Es decir, que claro. es absurdo que esa tradición, ¿sabes? Que donde está el muerto está el fantasma, digámoslo así, pues no, porque si pasan 2 o 3 días y se tiene, o no te digo nada de los cementerios, pues los cementerios es donde menos fantasmas hay. ¿Por qué? Pues porque son cuerpos, es un depósito de cuerpos, pero no de personas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues luego dejas el cuerpo, luego ya vas pasando, te dicen que tienes el repaso de tu vida, parece ser que no hay un juicio, es decir, no hay gente que te juzgue, sino que tú misma ves la visión panorámica de tu vida objetivamente como un espectador y ahí te das cuenta exactamente de lo que has hecho realmente a lo largo de tu vida, los fallos que has podido tener, las cosas buenas que a lo mejor sin darte cuenta has podido hacer. Entonces, en función de esa trayectoria que tú has llevado en vida, pues de alguna manera tienes un grado de evolución y te sitúas en un nivel en el otro lado. Acuérdate que ya en el Evangelio había el pasaje ese de que Cristo dijo, en casa de mi padre hay muchas moradas. Hombre, Ujú. claro, es que hay muchos niveles, no es solamente uno, sino que hay muchos niveles de evolución en los que tú tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir, a lo mejor te dan tareas para realizar, pero tú puedes ir evolucionando, aprendiendo, ir subiendo, digamos, de escalafón hasta que puedes llegar a unos niveles ya muy altos. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, como has dicho antes, lo que es el infierno que conocemos de mental de toda la vida, no No, no, existe, el o sea, mental, perdona, antiguamente se creía que el infierno era un lugar de fuego y de ¿cómo te diría yo?, de dolor físico. sí, sí, Acuérdate, sí. era pequeña. Eso ya lo dijo el Papa, ya te digo, vamos, yo lo tengo en mi libro reflejado y además está documentado perfectamente, en que dijo que era un estado de ánimo. Quiere decir que si una persona, imagínate, pues vamos a llamarlo muy malo, llega al otro lado y sigue con ese sentimiento de culpa de todo lo malo que ha hecho, en el fondo él se rodea mentalmente de ese infierno. ¿Sabes lo que digo? Sí. Por creerse, es decir, no olvides una cosa muy curiosa también. Cuando llegamos allí, tenemos capacidad de crear con nuestro pensamiento. Entonces, lo mismo que podemos crear, yo me acuerdo una comunicación que había que era muy curiosa, que decía que había gente que imagínate, que le hubiera gustado un yate, un barco fantástico o un palacete, pues que seguían atascados porque se habían creado ese barco maravilloso o ese palacio maravilloso, seguían disfrutando, entre comillas, de eso y no se daban cuenta que eso era una creación ficticia, que eso no era realmente, a ver, su futuro. Es quedarte atascado por una creación mental que has tenido. En el fondo, cuando el Papa dijo que el infierno era un estado de ánimo, fíjate que yo te diría que todo nuestro estar cuando llegamos al otro lado tiene mucha influencia el carácter con el que llegamos, nuestra personalidad,
nuestra, ¿cómo te diría yo? Porque todos tenemos defectos, es decir, es muy raro que tú llegues allí en un estado de perfección angelical, pero no hay esos castigos, no hay, lo que te enseñan es que tienes que corregir precisamente esas cosas. Mira, a mí cuando me preguntan muchas veces sobre la reencarnación, que yo no tengo en las comunicaciones, a mí algunas me dijeron que no tenían, que no existía, y otros que era optativo, pues yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, exista o no exista la reencarnación, lo que está claro es que nuestro más allá va a estar condicionado por nuestro comportamiento aquí. A ver, si tú has sido, iba a decirte muy malo, como en las películas del oeste, bueno, pues tendrás un más allá un poco más complicadito, ¿entiendes? Si has sido una persona normal, pues tendrás menos cosas que corregir para entendernos. Por lo Sí. tanto, exista o no exista, porque la teoría de la reencarnación es que tú te mueres y luego te reencarnas en otro cuerpo para pasar los exámenes que no has pasado aquí. Es decir, para aprender las lecciones que no has aprendido aquí. Pero en el fondo, la reencarnación es la corrección de cosas que tú has hecho aquí. Por lo tanto, si existe o no existe, lo que tú hagas aquí sí va a tener unas consecuencias. Sí, o sea, que supongo que conforme tú falleces, como has dicho, hay distintos escalafones que conforme tú vas corrigiendo esas cosas, vas subiendo de escalafón. Claro, porque te dicen que es un problema de composición molecular más rápida. Por eso hay la tradición de que los fantasmas atraviesan las paredes. Tú eres joven, pero si hubieras visto Don Juan Tenorio, ves que hay digamos, una escena en la que el comendador que ha muerto atraviesa la pared de un comedor donde están todos, ¿sabes?, para presentarse. ¿Por qué? Porque al tener tú una composición molecular diferente, siempre ese cuerpo energético que tú tienes cuando después de morirte, tiene unas moléculas que, para que tú lo entiendas, cuando tú haces una pirámide con naranjas y tú coges un puñado de arroz y lo echas por encima, el arroz se mete por todos los huequitos de las naranjas. Bueno, pues es lo mismo, nuestra composición. Vamos a ver, todo lo que nosotros vemos ahora como sólido no es sólido realmente. Hay una cantidad de átomos en movimiento tremendos. Una mesa tú la tocas y parece sólida, pero si tú la analizas energéticamente no es sólida, lo mismo que una pared. Lo que pasa es que por la composición molecular que tenemos nosotros, nos es imposible atravesar la pared. Pero si tú tuvieras una composición energética como tienen ellos, hay dos características. No entran dentro de nuestro campo visual, porque nuestro campo visual es muy pequeñito y por lo tanto por eso no les podemos ver, y luego tienen una capacidad de atravesar la materia que nosotros no tenemos. Eso es la explicación. Sí, sí. Y las Luego también, explicaciones que te estoy dando son totalmente de la física, ¿eh? sí, ¿no? O sea, hay que si átomos, moléculas. Luego también quería preguntarte sobre, o sea, después, porque has dicho que hay personas que al fallecer, a pesar del proceso este que me has comentado, de que te ponen tu vida como, o sea, no como si fuera una película, pero prácticamente, que Sí. aún así hay gente que no sabe que ha fallecido. No, perdona. Verás, eso del recuerdo panorámico es cuando ya has pasado al otro lado. La Ah, gente, vale, vale. claro, vamos a ver, los personajes con los que nosotros contactamos son personajes que se han quedado, como te digo, en esa interfase. Es, Hmm. es, es una dimensión muy cercana a nosotros, que es como una especie de colchoncito que hay para que tú te vayas adaptando a esa nueva situación. Lo que pasa es que hay gente que se queda allí por razones personales, pero nadie te obliga a quedarte allí y puedes irte cuando tú quieras y pasar definitivamente al otro lado. Cuando ya has pasado al otro lado, nosotros ya no contactan con nosotros. Los que contactan con Claro. nosotros son los que por propia voluntad se han quedado, ¿sabes?, cerca nuestro con esta problemática. Pero ya una vez que pasan al otro lado, parece ser todas las comunicaciones te dicen que aquello es tan estupendo que se olvidan de esta realidad en la que vivimos nosotros y que no les compensa para nada volver, ¿sabes?
Sí, sí, sí. O sea, entiendo que es como que aún no acabas de, o sea, justo falleces y en lugar de cruzar por asuntos pendientes que puedas tener, que es lo típico que se dice, o porque a lo mejor no eres consciente de que has fallecido, no haces el cruce. Claro, pero fíjate que siempre es voluntaria esa permanencia ahí, ¿eh? Lo normal es que tú te mueras y pases por esa zona y pases a la otra. Pero claro, si tú mentalmente te has muerto, hay una comunicación que te dice, no olvidéis que la muerte no nos hace perfectos. Claro, es decir, que tú llegas allí con tu carácter, con tus creencias, con tus supersticiones, con tus, bueno, pues con lo que eres realmente. Has dejado el cuerpo, pero ya sabes que todas las investigaciones que se están llevando a cabo ahora parecen indicar que la consciencia es lo que trasciende. Es decir, el cuerpo lo dejamos aquí, pero que no cabe duda que hay algo que trasciende. Llámalo, antes se llamaba alma, espíritu, ya me da igual. Ahora se llama consciencia. ¿Eh? Sí, sí. Y cuando morimos, bueno, no sé, ¿sabéis por alguna de estas comunicaciones si tenemos el mismo cuerpo? O sea, una vez que ya trasciendes, ¿tenemos el mismo cuerpo que tenemos en el momento del fallecimiento? O. Físico lo dejamos aquí, olvídate. Ese no sirve para nada. Ese se pudre y se queda aquí y no sirve para nada. Allí tienes un cuerpo energético que ellos te hablan de piernas, de brazos, de que ven, de que oyen, pero no es el cuerpo físico. Es un cuerpo tipo de una energía diferente. Ujú. Sí, sí, Pero sí. no es el físico. A ver, tú allí ya no necesitas el hígado, el páncreas, los pulmones. Tú me Claro. entiendes. No sé cómo será porque no los podemos ver. Tienen una vibración que no entran dentro de nuestro campo visual. Pero todos te hablan de que, vamos a ver, de que sienten piernas y brazos, te ven y te oyen, por lo tanto tienen sentidos también, pero no el cuerpo físico, vamos, eso es impepinable, lo dejas aquí y se pudre. Sí, sí. Es decir, ese ya no nos sirve para nada. Luego también, ¿habéis tenido en alguna ocasión algún caso de posesión? Porque sí que tengo entendido que el padre Pilón está No, autorizado como exorcista. te corto radicalmente, vamos a ver. El padre Pilón, como sacerdote y jesuita que era, tenía autorización para poder actuar en un momento dado. Pero vamos que yo he estado con Pilón años y años. Él me dijo que teológicamente la posesión está admitida y él como sacerdote tenía que creerlo, pero que él no había jamás tenido ningún caso de posesión. Nosotros tampoco, bueno, tampoco nosotros nos dedicamos a los exorcismos, a ver si me entiendes. Claro. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa que la gente desconoce mucho. Es decir, los síntomas de una posesión, vamos a ver, convulsiones, espuma por la boca, tal. Pero todos esos síntomas son síntomas de enfermedades como la epilepsia o un ataque de histeria, hablando médicamente, ¿eh? No, no una persona que está histérica y que se pone nerviosa, Sí, no. sí, sí. La histeria, hablando en medicina, tiene lo mismo. Cuando una persona, no sé si has tenido la oportunidad, yo sí, además yo fui enfermera hace muchos años, un ataque epiléptico, lo primero que tienes que hacer es tratar de inmovilizar al enfermo porque las convulsiones que tiene pueden llegar a romperle los huesos. Sí, sí. Arquea la espalda, ¿sabes lo que digo? Tienes que meterle algo entre los dientes para que no se rompa la mandíbula, a ver si tú me entiendes. Echa espuma por la boca, los ojos se le quedan en blanco. A ver, tú me entiendes lo que quiero decirte. Si Sí, que habría casos que podrían parecer y realmente es un ataque no, de vamos, epilepsia no controlado. o imagínate que dicen que empiezan a farfullar y a como a hablar en idiomas diferentes. Bueno, eso en parapsicología se llama xenoglosia y es un fenómeno paranormal y no tiene nada que ver tampoco con la posesión. A ver si tú me entiendes. Que en cualquier, digamos, sacerdote, porque suelen ser, los exorcistas suelen ser sacerdotes, siempre tendría que haber un médico o un psiquiatra o un médico presente para cerciorarte del asunto. El hecho, vamos a ver, yo he conocido, porque yo he ido con Pilona, me acuerdo un par de casos, que era una persona, era una mujer, que, bueno, pues que se ponía muy, muy alterada cuando veía una cruz o cuando veía esto. Pues fuimos allí, me acuerdo que Pilón, pues bueno, le estuvo hablando con el agua bendita y tal y cual.
y yo no sé, le impuso las manos encima de la cabeza y tal, pero vamos, que no hizo exorcismo, a ver si tú me entiendes. Y al día siguiente esta señora estaba normal. Lo que quiero decirte, que la posesión del maligno, que eso es una posesión diabólica, yo llevo 30 y tantos años en este mundo y auténticos. Mira, tuvimos un niño que los padres estaban diciendo que el niño estaba poseído, el niño se daba contra la pared cabezazos, mordía cristal, pero claro, le dijimos que lo llevara a un psiquiatra infantil. Eso no tiene no es ningún síntoma de, de que te hiciera pensar. Era un niño que tenía una problemática de comportamiento y eso tiene que, digamos, que actuar un psiquiatra infantil, pero no por esos síntomas pensar que es que el niño estaba poseído. ¿Tú me Y que a entiendes? veces por desconocimiento dices, pues seguro, puede ser que sea esto, cuando Bueno, no y es. mira, yo creo que también hay una cosa curiosa, te diría, y no quiero que la gente se me ofenda. Muchas veces prefieren pensar que esa persona, niño, mayor, me da igual, está poseído más que tiene una enfermedad grave. ¿Por Claro. qué? Porque ellos se creen que al estar poseído alguien va, echa unos cuantos latines con un libro, entiéndeme, sagrado, agua bendita o 4 oraciones y eso se pasa. Pero claro, admitir que tu hijo es epiléptico, que ya es una enfermedad que necesita un tratamiento ya de por vida, o que tiene una enfermedad psiquiátrica grave, a ver si tú me entiendes, es mucho más difícil de asumir. De la otra manera piensas que en cualquier momento alguien puede venir y que le puede quitar esa problemática.